Database Administrator. El control centralizado de la base de datos es el ejercicio que a través de una persona o grupo de personas tienen bajo su supervisión a un administrador de alto nivel. Esta persona o grupo se conoce como DBA. Son responsables de crear, modificar y mantener los 3 niveles de la DBMS. El DBA es el custodio de los datos y controla la estructura de la base de datos. El DBA deberá vigilar periódica y continuamente las actividades del usuario en la base de datos. Los productos de DBMS incluyen tecnologías que reúnen y publican estadísticas. El DBA deberá analizar las estadísticas y el tiempo de ejecución sobre la actividad de la base de datos y su rendimiento. La administración de la DBMS es el software de soporte de otras características de hardware que pueden implicar también modificaciones, en las cuales el DBA es responsable ocasionalmente. Estas modificaciones traen como consecuencia cambios en la configuración o en algunos parámetros de la operación de la DBMS. Las funciones del administrador de base de datos, en el caso de están establecidas como pueden observar. Uno, definir el esquema conceptual, que es la tarea del administrador de datos en la decisión con exactitud de cuál es la información que debe mantenerse en la base de datos. Dos, definir el esquema interno, que es debe decidir también cómo se representará la información en la base de datos almacenada. 3, conoce con los usuarios, debe encargarse de la comunicación con los usuarios para realizar la disponibilidad de los datos que requieren escribir o ayudar a los usuarios a escribir lo mismo. Definir la verificación de la integridad sería el cuarto. En este puede considerarse parte del esquema conceptual. Definir los procedimientos de recuerdo y recuperación del quinto. Se vuelve dependiente en grado sumo del funcionamiento correcto de este sistema. Y supervisar el desempeño y responder a los cambios de los requerimientos sería el último, responsabilidad del administrador de base de datos, realizar el sistema de modo que se obtenga el desempeño que sea mejor para la empresa. En el caso core tenemos 5 opciones. La primera, definición de esquema. El esquema original de la base de datos se crea dividiendo un conjunto de definiciones. Almacenamiento y método de acceso adecuado que se crean incluyendo un conjunto de definiciones. La tercera, la modificación del esquema y de la organización física. Las modificaciones tanto al esquema de la base de datos como a la definición de la organización física del almacenamiento, aunque relativamente poco común. Concesión de autorización para el acceso de los datos. La concesión de diferentes tipos de autorización permite al administrador de la base de datos regular qué parte de la base de datos van a poder ser accedidas por varios usuarios. Y por último, continuando con la exposición, interactuar con el Database Manager System Database. El administrador de la base de datos utiliza una serie de programas, utilidades y herramientas que proporcionan el Database Manager del sistema. El DBM es el responsable del verdadero almacenamiento, la recuperación y actualización de los datos en la base de datos. La implementación de integridad. Los datos que se almacenan en el banco de datos deben satisfacer cierto tipo de restricciones de consistencia. Como consecuencia determina si las actualizaciones dan o no como resultado una violación de restricción. Proveer la acción apropiada para evitar que esto ocurra. En el caso de la implantación de seguridad, no todos los usuarios deben tener el mismo acceso al contenido de esa base de datos. Debe hacer que
datos no puedan ser accedidos por personas no autorizadas. La copia de seguridad y recuperación del DM debe detectar fallos y restaurar la base de datos al estado que existía antes de ocurrir el fallo. Proceso que es sumamente caro y difícil de trabajar. El DBMS provee mecanismos para que el administrador pueda llevar a cabo, respaldar copia y recuperación de datos. En la parte de controlar la consistencia, al controlar la redundancia, que podría llamar como repetición de datos, la base de datos se mantiene consistente. Esto significa que cualquier cambio de datos que se haga se va a reflejar en todos los departamentos y usuarios que acceden a esa misma base de datos.